Buenos días, estimados estudiantes. Nos toca hacer ambientes estructurales de fallas de empuje. En este caso, hay fallas de empuje local, fallas asociadas a los sistemas de empuje y sistemas de falla. ¿Qué son las fallas de empuje local? Un ejemplo es estructura formada por intrusión diapírica. ¿Qué es eso? Es cuando un diapiro de sal, como en este caso, trata de salir a la superficie y no llega a salir a la superficie, sin embargo, deja caer bloques en el centro de la estructura. Y en los costados se forman estas fallas inversas o fallas de empuje de movimiento inverso en forma de anillo. ¿Por qué se forman en forma de anillo? Porque el diapiro es aproximadamente como una media naranja cortada a la mitad, aproximadamente. Entonces, el cuerpo que va a salir a superficie o que se va a reflejar en superficie es la forma del cuerpo que está en el subsuelo. Y en este caso, aquí al centro, deja caer bloques. Y cuando deja caer bloques, es que se forman estas fallas normales en forma radial en el centro del diapiro. Y en los costados, fallas en forma de anillo que son inversas o movimientos o fallas de empuje con movimiento inverso. ¿Y por qué se dice fallas de empuje local? Porque la escala de estos diapiros son máximo de 40 a 50 kilómetros cuadrados. Entonces, entramos a fallas de empuje asociadas con pliegues. Fíjense en la parte izquierda, A, B y C. Generalmente estas fallas se producen en dos tiempos. Fíjense en A. En A, en el primer tiempo, se ha producido la falla de despegue, simplemente. Eso ha ocasionado que se forme un anticlinal en el bloque colgante o encima de la falla de empuje. Y por debajo no está deformado. Pasa el tiempo y se reactiva la falla y de esta misma falla de despegue sale otra falla que es esta. Y esta falla sí atraviesa el flanco del anticlinal y entonces se forma que la falla de empuje corta arriba del despegue a través del limbo del antepaís. Este es el limbo del antepaís, pero ya les voy a explicar un poquito más tarde qué es antepaís. Otro, la falla, se produce una falla lístrica ciega. Esa falla lístrica ciega forma un anticlinal suave. En un segundo tiempo, pasan muchos años, la misma falla se reactiva y al reactivarse llega a esta superficie y corta el anticlinal. Y a este modelo que están viendo aquí, que estoy apuntando con el cursor, se llama pliegue por propagación de la falla. ¿De cuál falla? De esta. Se propaga y forma ese pliegue. Otro. Estas dos anteriores A y B están formadas en rocas frágiles. En cambio aquí está formada en rocas dúctiles.
¿Qué hace? En el primer tiempo se someten los esfuerzos compresivos y las rocas se doblan. ¿Por qué? Porque son materiales dúctiles, no se rompen, se doblan. Y cuando se les pone mucho más esfuerzo, recién se rompen y la formación de un pliegue por flujo dúctil puede resultar en el cizallamiento de un limbo para formar falla de empuje dúctil. Y la otra falla asociada con pliegues es la figura 6.10, que es la falla fault bend fold o pliegue por flexión de falla, donde vemos que hay un llano, una rampa y un llano. Y ese forma un anticlinal denominado pliegue por falla plegada, pliegue por flexura de falla o pliegue fault bend fold. Nos toca hacer sistemas de fallas de empuje. Esto también se llaman pliegues de antepaís, lo que estoy indicando con el cursor, que pueden pintar de marrón. Pinten de marrón todo este cinturón orogénico también se llama cinturón de empuje. Entonces, como este es un cinturón de empuje, la última falla, hay siempre una última falla, se llama falla frontal, esta falla frontal. Entonces, si consideramos esta falla frontal, donde los dientes están indicando que todas estas fallas están usando en este sentido. Por tanto, los bloques colgantes de ese cinturón orogénico se habrán movido en el sentido que estoy indicando con el cursor, en ese sentido. Entonces, esto pinten con marrón y enfrente del movimiento, que es esta parte que podrían pintar de amarillo en su gráfico, es el antepaís. El antepaís que hace ratito les había indicado, pero enfrente de este cinturón orogénico marrón, este amarillo que lo pintarán ustedes, todo esto es el antepaís. Y por detrás del cinturón orogénico está el hinterland. Y por detrás estará las planicies costeras. Y por detrás estará ya el mar que se llama plataforma continental. Esto podrían pintarlo de azul. Eso significa que esto ya es mar. Y también hay un talud continental que está dentro del mar. Y eso está aquí, que también podrían pintarlo de azul. Pero en la parte estructural que tenemos, fíjense, aquí tenemos una reentrante o sintaxis. Y aquí tenemos una saliente. Estas salientes coinciden con las culminaciones de las estructuras. Para buscar petróleo, nosotros tenemos que buscar en las culminaciones de los petróleos. No tenemos que buscar aquí en los reentrantes, porque en las reentrantes hay pocas probabilidades de que hayan anticlinales cerrados. Esto se llama reentrante o sintaxis. Y esto se llama saliente o virigación. Y todo esto que les he hablado es visto en planta. Entonces, ustedes tendrían o tienen o deberían marcar esto de color naranja AB, pinten de naranja,
para que más tardecito yo vaya explicando en qué consiste esa sección AB. Este también es un sistema de empuje, pero está en la frontera del Canadá. Este es el cinturón orogénico. Este es el cinturón orogénico. Aquí está el hinterland. Y no sé si estarán presentes el coastal plain. No se ve bien. Y esto es un mapa generalizado igual del Himalaya. Del Himalaya, donde el cinturón orogénico probablemente esté aquí. En estas hojas de empuje, suelen presentarse estos modelos. Suelen presentarse fallas de desgarre, como en este caso. Aunque esto parece muy ideal, pero debe presentarse en algún lugar. Fíjense, estas fallas de desgarre, ¿qué son? Fallas de rumbo. ¿Cómo afectan aquí a este bloque diagrama? Este bloque diagrama tiene un llano, rampa, rampa, llano, y eso ha formado un fault, bend, fall. Un pliegue, fault, bend, fall. Fíjense, este es el anticlinal, fault, bend, fall, o por flexura de falla, aquí está el llano, flexa, rampa y flexa, llano. Y las fallas de desgarre o de rumbo se acomodan perpendicular a estas fallas de empuje o a los ejes de pliegue. Puede presentarse que en el otro lado, en lugar de fallarse, se haga este modelo de un anticlinal, sinclinal, anticlinal, anticlinal, sinclinal y anticlinal. Esa es una forma de presentarse de estas fallas de desgarre. Otra forma de presentarse de las fallas de desgarre, que son fallas de rumbo, es cortar a la falla de empuje. ¿Cómo está cortando? Está cortando perpendicularmente, de forma que a este bloque, lo ha traído para atrás y este lo ha llevado para adelante. ¿Se entiende? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Sí, ingeniero. ingeniero. Bueno. Sí, ingeniero. Sí. Ahora vamos a ver estos sistemas de empuje en corte transversal. Esos sistemas de empuje en corte transversal tienen algunos elementos que debemos destacar. Por ejemplo, pueden marcar aquí la falla de despegue. Pueden poner en color verde. Aquí también está la falla de despegue. Pero ¿qué es esto que estoy mostrando? Esto que estoy mostrando es el AB que les he hecho marcar. Son los Apalaches. Es la sección transversal desde el A hasta el B. Por eso les hice marcar con color naranja. ¿Qué características tiene? Tiene una falla de despegue, que lo pueden pintar de verde. ¿Qué es una falla de despegue? Es una falla principal de bajo ángulo, donde las rocas que están por encima de la falla, aquí está la falla y estas están por encima de la falla, están falladas y están deformadas. Están deformadas. Aquí la deformación es un sinclinal, aquí son medios anticlinales.
Y por debajo, esto pueden pintar de amarillo, no está ni fallado ni deformado. Venimos aquí a los apalaches, esto pueden pintarlo de verde, que es la falla de empuje, digo, la falla de despegue, que es una falla de empuje. Esa falla de despegue limita estos cuerpos que están fallados y deformados, y de esto, que lo van a pintar en amarillo, que no está ni fallado ni deformado. Ahora bien, en este conjunto de bloques colgantes hay lo que se llama abanico imbricado. ¿Qué es la palabra imbricado? Quiere decir que las hojas de falla están formadas como las tejas de un tejado, unas encima de otras, aproximadamente. Por eso se llama imbricado. Y abanico porque es similar al abanico de las japonesas, donde uno podría poner un manguito aquí y tranquilamente puede abanicarse. Por eso se llama abanico imbricado. Eso en el sistema americano. En el sistema alemán, cada una de estas que son hojas de falla, para los alemanes se llama escama. Cada uno de estos bloques colgantes se llama escama. Y a esto le dice zona de Schuppen. Schuppen en alemán es escama, la escama del pescado, porque desde el aire, esta zona, por ejemplo, cada una de estas cositas parecen unas escamas del pescado. Por eso llaman zona de Schuppen, que esto en planta, ¿verdad? Como las escamas del pescado, y en corte se verían así. Entonces los alemanes llaman zona de Schuppen, y nosotros, que estamos más apegados a los americanos, llamamos abanico imbricado. Luego también aquí se producen los famosos dúplex, pero aquí llamamos dúplex a cualquier pliegue duplicado. No es así. Vamos a ver cómo es una geometría de una estructura en dúplex. Para eso vamos a tener lo siguiente. Ustedes pueden pintar de color verde esto, como voy a pintar de aquí llano, la rampa, el llano de verde. Y de amarillo pueden pintar esto, que estoy indicando con el cursor. ¿Qué es el verde y el amarillo? El verde es el horizonte de deslizamiento superior. ¿Y qué es el amarillo? Horizonte de deslizamiento inferior. Entonces, el hombre ya ha puesto estos dos puntitos negros para explicar. Y aquí ya hay una suerte de futuras fallas que se van a producir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En un primer momento, F1 con su flecha para este lado y este otro con su flecha en sentido contrario, eso deberían colocar en sus libros ambas flechas que se vean entre sí, que significa esfuerzos de compresión. Este horizonte que es grande, apretándolo se vuelve así cortito. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos un llano, una rampa, un llano, otra rampa, y eso se llama fallas de empuje de techo.
Y aquí en el horizonte, en la parte inferior, tenemos el llano, la rampa y el llano. Y eso se llama falla de empuje inferior. Y esto que está aquí en medio, que podrían pintar de color naranja, el 1, 2, 3, son los verdaderos dúplex. O sea, para que haya dúplex tiene que haber una falla de techo y una falla de piso. Y aquí ustedes notarán, aquí hay un anticlinal y aquí hay un sinclinal cortado. Aquí hay un anticlinal, aquí hay un sinclinal cortado, anticlinal y sinclinal cortado. Y también aquí fuera del dúplex hay un anticlinal y sinclinal. Entonces, en resumen, dúplex son 1, 2 y 3. Y esto se llama dúplex busando hacia el hinterland. Si sometemos aquí nuevamente, pueden poner sus flechitas como una fuerza 3 y una fuerza 4 aquí. Y esto vamos a ir acortando mucho más. Recuerden que este horizonte era de este tamaño. Ahora el horizonte se ha vuelto más chico, se ha acortado. Ahora lo acortamos más y resulta que estos puntitos negros casi se van a superponer. Y entonces nos fijamos, llano, rampa, llano, es falla de piso. Llano, rampa, llano, falla de techo. Por lo tanto, los dúplex son 1, 2 y 3. Y a esto se llama dúplex apilamiento antiformal o apilamiento de caballos. Luego, a esto sometemos a esfuerzos de compresión, al esfuerzo F5 y F6. ¿Y qué pasa? Esto que estaba aquí, esto se va a venir, este puntito se va a venir aquí y ese puntito se va a venir allá. Aquí están estos dos puntitos. Vamos a tener un llano, una rampa y un llano, y ese va a ser la falla de piso. Otra vez, llano, rampa, se enganchan con la falla de piso y eso va a ser la falla de techo. Y vamos a seguir teniendo 1, 2, 3 como dúplex, pero estos dúplex, su busamiento ya no es al hinterland y se va a llamar dúplex busando al antepaís. Y aquí está estos dúplex apuntando hacia el antepaís. Les sugiero que todos estos bloquecitos, este bloquecito lo pinten de amarillo, este también de amarillo, esto de amarillo, para que entiendan bien la jugada, esto de amarillo. Y eso es todo sobre las posibilidades de formación de los dúplex. Lo que les he mostrado es un dúplex, como siempre, de los esquemas. Aquí hay un dúplex. Ustedes deberían buscar con un lápiz naranja pintar la falla de techo y con un lápiz amarillo la falla de piso y el dúplex pintarlo de naranja. Eso me van a mostrar después o vamos a comentar esto después de la grabación. Por ahora les doy esa tarea. También se presentan
fallas de transferencia escalonada. Esto es un poquito complicado entender, pero vamos a tratar de hacer. Una zona de transferencia es una por la cual una falla de empuje como esta muere en algún momento. Y el desplazamiento que tenía esto es transferido aquí en forma escalonada. Entonces, pasa que esta falla de empuje está así, muere, el movimiento se transfiere a otro conjunto de fallas de empuje, muere y se va a transmitir aquí también a otro juego de empuje y muere y se va a transferir a otra falla de empuje. Pero ¿qué está pasando? Esa transferencia es en forma escalonada. Aquí hay un escalón, aquí hay otro escalón, aquí habrá otro escalón y aquí habrá otro escalón. Pero esto tiene algunas, ¿cómo les diría? Connotaciones. Fíjense, se produce la falla de empuje y aquí fíjense, este bloque yacente está ahí. En cambio, este bloque yacente ya ha crecido mucho más allá. Y en el siguiente ha crecido hasta allá y ya forma otra falla de empuje. Aquí ya se ha formado esto y ya se ha formado esto. Aquí se va a formar 1 y 2. Y aquí está por tratar de formarse otra fallita de empuje también. Eso es lo que pasa en las zonas de transferencia que se muestran los desplazamientos en forma escalonada. Ahora vamos a hacer el análisis de desplazamiento sobre fallas de empuje. Hemos dicho que los bloques colgantes se van a ir para allá. Van a ir para allá. Entonces, en esos casos, ¿cómo es el desplazamiento en fallas de empuje? Y esto lo voy a leer de su libro. En su libro ustedes lean y remarquen esto lo que yo voy a decir. Si en una escala regional como esta, la cantidad total de desplazamiento sobre un empuje es generalmente la misma a lo largo de su longitud, y si la erosión no ha gastado la hoja trasera desigualmente, el desplazamiento es comúnmente tomado aproximadamente normal al rumbo regional de la falla de empuje o sistema de empuje. En este caso es un sistema de empuje. Entonces, ¿cómo va a ser el movimiento de todas esas fallas de empuje, de todos esos bloques colgantes? Va a ser en este sentido. ¿Y cuál es este sentido? Si tenemos que el norte es aquí, va a ser un sentido noroeste. Entonces, en los Apalaches, los bloques colgantes se han movido hacia el noroeste en sentido del antepaís. Eso quiere decir eso. Ahora, en escalas locales, tenemos que ver las rampas. Las rampas, si están en un mismo sentido, tenemos que ver cómo se habrían movido los bloques colgantes. Pero eso funciona cuando las rampas no han sido nuevamente deformadas. Les voy a mostrar un caso. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos en este lugar, aquí está superficie, vemos esta rampa y efectivamente vemos que el sentido del movimiento de este bloque colgante es para allá.
porque estamos viendo que está la rampa así. Pero podemos estar en este lugar, donde la rampa ya no está en este sentido. Y nosotros vamos a pensar que de esta rampa, el sentido de movimiento del bloque colgante es para allá. Y eso no es verdad. Lo que pasa es que aquí la falla ha cambiado de buzamiento. Es la misma falla y ha cambiado del buzamiento y sigue el movimiento en este sentido y no a la inversa. Eso hay que tener cuidado. Luego, también en escalas locales, aunque es difícil dibujar, pero quiero que vean la trayectoria del cursor. Voy a dibujar un pliegue en este sentido. A ver, hay un flanco bien largo y otro cortito. Entonces, el sentido, cuando se presenta así y no hay fallas, el sentido del movimiento de los bloques es en el sentido de el flanco que está más largo hacia el más corto. ¿Se entiende eso? Después de la grabación vamos a hablar un poco más detalladamente de esto. Luego, también se puede ver el sentido de las fallas de la siguiente forma. El sentido de movimiento. Si tenemos una falla de despegue como esta, y estas fallas que resultan siendo secundarias van para allá, fíjense el sentido de la imbricación de estas fallas menores. Todas están abiertas aquí y todas están saliendo de un mismo despegue. Por lo tanto, el movimiento de los bloques colgantes son, en este caso, en el sentido de este a oeste. Todos los bloques colgantes. Esa también es una forma de ver cómo se mueven los bloques colgantes. Ahora ya hemos visto hacia dónde se mueven. Ahora vamos a ver qué cantidad se desplazan esos bloques colgantes. Para eso tenemos los mapas geológicos. Hay un sistema para ver eso que se llama, anoten por favor, irregularidad de la falla. Un método. Y el otro método es clipes y ventanas. Fíjense, este bloque colgante en superficie ha marcado una falla totalmente irregular. Un método para saber es este. De la parte que ha socavado más la falla, se pone un punto hasta la parte más delantera. Y esa distancia en kilómetros, esa distancia con un escalímetro del bloque, diagrama, sería lo que se ha movido el bloque colgante. En este caso, vamos a aproximar que estos sean 3 kilómetros. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto se movió el bloque colgante en este? Supongamos que no tenemos clipes ni ventanas. Entonces, la respuesta es, el bloque colgante de esta falla se ha movido al menos 3 kilómetros. Tampoco esa es un dato absoluto. Es al menos 3 kilómetros. O sea, una idea de lo que se movió el bloque colgante. Y vamos por otros lugares. Había habido clipes y ventanas. Entonces, ¿qué se hace?
de la parte trasera de la ventana se pone un punto y a la parte delantera del clipe y con un escalímetro se mide. Y en este caso es 12 kilómetros. Entonces, si encontramos esto que ya es más grande, nuestro dato ya queda obsoleto, los 3 kilómetros. Sino el que vale y se dice, nuestro bloque colgante se movió al menos 12 kilómetros. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? Bueno, Sí, ahora tenemos la falla de Lewis, esta falla Lewis, y nosotros vamos a medir cuánto se ha movido el bloque colgante, Entonces nosotros vemos la parte más adelantada hacia el bloque yacente, que sería esto. Y la parte de la parte más trasera, que sería esto. Entonces yo trazo una horizontal y mido esta distancia. ¿Por qué? Porque el bloque colgante se mide perpendicular a la falla. Entonces, eso, con esta escalita, por aquí está su escala, aquí está, 10 kilómetros. Eso me da como 14 a 20 kilómetros. Entonces, el bloque colgante se habría movido 14 kilómetros. Y aquí hay un clipe, y aquí hay una ventana, y aquí hay una ventana. Yo podría medir entre clipe y ventana, pero no así como estoy midiendo. No, porque esto no es lo correcto. El bloque no, colgante no se ha movido oblicuamente. Si no, tengo que hacer una traza aquí, a la parte trasera de la ventana, y mido esta distancia. Esta distancia con esto parece que son 10, 20, 30 kilómetros. ¿Se entiende eso? Bueno, si no se entiende, vamos a hacer ejercicios al final del curso. Aquí también hay un mapa de la región alpina en Europa. Aquí hay una ventana y aquí está la falla frontal. Nosotros midiendo desde aquí hasta la falla frontal con esta escala podríamos saber cuánto se ha movido la falla, la napa austroalpina. Ahora hemos hecho la determinación de la cantidad de desplazamiento de a partir de mapas estructurales. Ahora vamos a hacer a partir de secciones estructurales. A ver, para que entiendan un poco, voy a poner un ejemplo más sencillito. Es este. Si nosotros tenemos aquí, esto lo volvemos a su posición original, este punto va a venir aquí y este punto va a venir aquí. Eso se llama reconstrucción palinspástica. En realidad, de lo que se trata de medir aquí es el acortamiento de la corteza. Entonces, como nosotros no podemos en el campo volver a su lugar original, podríamos hacer esta situación. Este triángulo marcado, esto se puede medir como D, y lo que no sabemos es delta L, que es el acortamiento. Pero el ángulo podríamos medir porque siempre trabajamos en escala. Esto con un transportador se puede medir phi,
Y listo, nuestro acortamiento es delta L igual a D por el coseno de phi. En este caso no hay ningún problema. Pero en este caso, como en la cordillera de los Andes, hay problema. Entonces, ¿qué se hace? Se pone dos marcas aquí y otra aquí. Y esas marcas lo vamos a ir haciendo una restitución palinspástica. ¿Qué quiere decir eso? Esta fallita lo traemos aquí, lo nivelamos. Esta fallita lo nivelamos aquí, esta aquí y así sucesivamente, que parece muy fácil, pero es lo más complicado del mundo y los geólogos se vuelven locos con esto. Pero a ver, en teoría, este puntito lo ponemos aquí y este puntito lo ponemos aquí. Y vamos haciendo eso que les he dicho, esa reconstrucción, y resulta que este punto llega hasta aquí. Entonces, este S es el acortamiento, shortening. Y esto es la distancia medida hasta aquí. L es 8 y este shortening es 3.5. Entonces se divide 3.5 entre 8 y el acortamiento es del orden de, por favor, dividan esa cantidad. El acortamiento está cerca del 43%. Y ese es el método. Y el otro método que también les he explicado. Los Apalaches que ya les he mostrado aquí, este acortamiento está 280 kilómetros. 280 kilómetros es esto y 435 kilómetros era lo que había sido antes de la deformación. Por lo tanto, si divido 280 entre 435 kilómetros, va a dar un acortamiento algo de 60-61%. Luego, tenemos unos modelos hipotéticos y esquemáticos. Por ejemplo, esto hipotético porque una zona de acortamiento que está relacionado con cinturones de empuje, fallas de empuje como este, con una sola de alargamiento donde hay fallas lísticas normales. Si estuviesen conectados, en este lado va a haber cinturones de empuje y en este lado cinturones de alargamiento. ¿Por qué? Porque están conectados por una sola falla. Pero este es un modelo idealizado. Otro modelo que combina fallas, zonas de rocas frágiles donde la falla de despegue se mete hacia el basamento y está en rocas dúctiles. Entonces, fíjense, aquí la zona de acortamiento va a ser bien fallado y deformado, y aquí la zona dúctil solamente va a ser deformado. Habrán muy escasas fallas. Y este modelo es un modelo ya de la corteza terrestre que afecta a la zona de Mohorovicic. Esta es una zona de subducción que ha cortado prácticamente la zona de Mohorovicic y la subducción se produce aquí y el moho ha quedado aquí. Aquí está astenosfera, litosfera, la zona de Mohorovicic.
Esto ya hemos visto. Por último, vamos a ver las fallas que están asociadas a trampas de fallas inversas o de fallas de empuje. Aquí hay esto. Hay un llano, una rampa y un llano. Y esto es una trampa de falla inversa asociada con un pliegue Fault-Bend-Fold y el hidrocarburo está aquí. ¿Entienden? El hidrocarburo está aquí. ¿Por qué no pasa por aquí? Aquí está sellado con esta arcilla, por encima, por el techo está sellado con arcilla. Y esto es una falla asociada con deformación dúctil, donde estas fallas totalmente replegadas han traído el hidrocarburo aquí, han traído aquí y han traído aquí. Se ve que el hidrocarburo estaba antes de la falla y las fallas las han transformado a cada uno de los bloques. Pero este modelo no hay en Bolivia. Este modelo sí hay en Bolivia. Y en Bolivia hay este otro modelo también que se llama este modelo que se llama pliegue por propagación de falla. Ténganlo bien y anótenlo bien en su libro porque siempre este tipo de trampas serán motivo de preguntas de los exámenes. Todo lo asociado con Bolivia. Con eso hemos terminado el tema.